Y hoy 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente, una fecha importante que nos invita a la reflexión de qué acciones estamos haciendo como humanos para cuidar nuestro ecosistema. Para ello tenemos al especialista José Octavio Cajas. Él es licenciado en biología, egresado de la Universidad de San Carlos y tiene un doctorado en una universidad de Alemania, donde pues se especializó como ecólogo. Qué gusto tenerlo por acá. Vamos a hablar sobre probablemente esas pequeñas recomendaciones o cómo se percibe la situación en nuestro país al hablar del ambiente. Para aclarar la situación, ¿cuál es la diferencia entre ecólogo, que es su especialidad, y entre ecologista? Ecologista normalmente son personas activistas, ¿no? que trabajan en movimientos o que generan movimientos en favor de los recursos naturales o de la biodiversidad. Y ecólogos somos personas que hacemos ciencia, que nos dedicamos a investigar, ¿verdad? Ecología. Es decir, tomamos toda la parte técnica, analizamos la problemática y encontramos evaluamos y encontramos quizá las estrategias o las vías de cómo podemos menguar esos daños que se está dando. Así es, sobre todo hacemos investigación científica en diferentes especialidades con el objetivo de orientar el manejo sostenible de los recursos naturales. Ese es como el fin último, digamos. Bueno, entonces, que va muy de la mano el ecólogo y el ecologista claro, con el mismo deberíamos objetivo. trabajar juntos, sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Por qué nace la iniciativa de conmemorarse el 5 de junio, el Día Mundial del Ambiente? Aclaramos, porque decía que el medio ambiente ya no se utiliza. Sí, es como una redundancia, ¿no? El medio y el ambiente, entonces son como decir dos veces lo mismo. Entonces, desde hace algunos años ha empezado a caer en desuso el término medio ambiente y se usa ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por las Naciones Unidas en Estocolmo el 15 de diciembre de 1972, al mismo tiempo que se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, ¿verdad? Y sus objetivos eran, o son aún, socializar con las personas la importancia de vivir en un ambiente sano, el desarrollo sostenible, la conservación de la biodiversidad, el manejo racional de otros recursos como el agua, el suelo. Bueno, y es que se dice que un lugar más limpio no es el que más se barre, sino el que menos se ensucia. Correcto. ¿Cuál es la situación actual del ambiente en Guatemala? ¿Qué es lo que percibe usted como experto? En realidad en Guatemala tenemos mucha riqueza natural, mucho acceso al agua. Sin embargo, ha sido uno de los temas olvidados por el Estado. Más o menos 14 de los 38 principales ríos de Guatemala se encuentran en alto grado de contaminación. Los 4 lagos más grandes del país sufren procesos de eutroficación, ¿verdad? Que es aumento en las concentraciones de nutrientes y crecimiento desbordante de algas. Los ministerios de Ambiente y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas no suman juntos 200 millones de quetzales y, por ejemplo, en el caso del CONAP, es responsable de resguardar el 33% del territorio nacional. Presupuesto muy bajo para operar. Presupuesto muy bajo. Se producen anualmente 113 millones de toneladas de desechos. Se producen anualmente 20 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Realmente, a pesar de tanta riqueza y de tantas bondades ambientales en las que vivimos, hemos dejado esos temas como relegados, aun y cuando la mayoría de la población depende directamente de los recursos naturales. Es decir, la mayoría de personas en este país viven en el área rural, ¿verdad? Más o menos 74% de la gente depende directamente de los recursos que ofrece el bosque y ríos y lagos, ¿no? Bueno, y es que se ha perdido esa convivencia, interacción entre el ser humano y el ambiente. Usted mencionaba y destacaba cifras interesantes que nos permite visualizar cómo se encuentra la situación en Guatemala. Mencionaba que la cantidad de ríos que están en riesgo ya, ya en contaminación, y estos también son contaminados por las comunidades en las que se encuentran. ¿Cómo se puede trabajar con ellos, llamar a la conciencia? Hablaba también de la dificultad que tienen las instituciones para poder operar ante la falta de recursos. Claro, realmente todos contribuimos a contaminar las aguas del país, es decir, lo que nosotros echamos al desagüe en nuestras casas finalmente termina, por ejemplo, en el área protegida de Monterrico, ¿verdad? Es decir, los efectos de lo que nosotros hacemos acá se viven a muy largas distancias. Las municipalidades deberían de tener ya a estas alturas del tiempo plantas de tratamiento de agua, de saneamiento,
Mejorar los planes de catastro. Exactamente, sin embargo, contrario a ir haciendo más fuerte o más sólida la legislación ambiental, pareciera ser que en los últimos años existe retrocesos en cuanto a la exigencia del cumplimiento de la legislación ambiental, por un lado, y la flexibilidad de los parámetros que se establecen como límites de contaminación, ¿verdad? Se van volviendo como más laxos. ¿Cómo podría contextualizarse el accionar de la comunidad ante las instituciones? Porque no es solo trabajo ni de la comunidad ni de las instituciones. Usted mencionaba, hay que unirnos, en el caso de los ecólogos y los ecologistas. Lo mismo ocurre con la sociedad. Hablar del ambiente no es hablar de moda, sino hay que hablar de acciones concretas. Sí, a las personas que estamos interesadas en la conservación de la diversidad biológica, de los recursos naturales, del desarrollo sostenible, muchas veces se nos tacha de radicales o de antidesarrollo, ¿verdad? Yo creo que nadie está dispuesto a regresar a las cavernas o dejar de usar productos que contaminan. Y ahí es donde entra la parte del activismo, del ecologista, de la llamada a la conciencia. Y desde las actitudes personales, por ejemplo, el otro día yo platicaba con alguien y le comentaba que en nuestra casa nosotros separamos papel, material reciclable como vidrio, latas y un bote extra para la basura que no tiene otro uso. Y me decía, pero en Guatemala no existen programas de reciclaje, ni municipales, ni del ministerio. Y yo le decía que no necesariamente la cuestión ambiental ecológica es la razón. Si uno piensa en el basurero de la zona 3, por ejemplo, puede ver que ahí hay cientos de niños de 6, 5, 4, pequeñitos, revueltos entre la basura, revueltos entre la inmundicia, buscando un bote plástico. ¿Y qué podemos hacer? Estamos llegando a la parte final del ciclo de la basura, pero ¿qué podemos hacer como padres de familia? Porque es importante inculcar esos valores a nuestros hijos, claro. Que no son el futuro, sino somos el presente de una sociedad. Como padres, ¿cómo podemos empezar a tomar esas medidas? Y lo menciono porque nos están viendo muchísimas madres por la hora. ¿Qué podemos hacer? Porque debe ser algo interactivo y de aprendizaje en familia. Por ejemplo, evitar el uso de material desechable en las fiestas de cumpleaños, ¿verdad? Se suele, para evitar después la lavada de los platos, mejor compramos unas bolsas de utensilios de Duroport que luego van a la basura. En lugar de comprarle o enviarle a nuestros hijos una fruta para la refacción, le enviamos una galleta, un Tortrix que al final genera desechos. La solución no solo está en poner la basura en su lugar, porque finalmente sigue siendo basura y a algún lugar llegará a contaminar. La solución más bien va en prevenir generar desechos o reutilizar los desechos. Hay técnicas prácticas como hacer el abono orgánico en casa, que claro. es bastante sencillo y no requiere de gran espacio. Es recomendable también poder compartir esto como una actividad familiar. Sí, justamente usar el material que se elimina como cáscaras, cáscaras de huevo, cáscaras de frutas, restos de comida mezclados con tierra con bajos nutrientes, crear un lombrizario, por ejemplo. Son actividades bonitas, familiares, que se disfrutan, que relajan y finalmente uno puede sacar provecho de ellas. Bueno, y que industrialmente se le conoce como el lombricompost, que es nada más la parte práctica y técnica que podemos iniciar en casa. ¿Qué opinión tiene también de los huertos urbanos, que tanto se habla también como una medida ante el rescate a la situación ambiental? Es un movimiento que a nivel mundial está creciendo y cobrando bastante fuerza, ¿verdad? Parte de los problemas que enfrenta el mundo es la movilización de los recursos, de los alimentos que son producidos acá, tienen que cruzar el océano, ¿verdad?, para ser consumidos en otro país. Igual nosotros importamos fruta de Sudamérica, la cual para moverla aquí se invierte una cantidad de petróleo muy grande que genera una cantidad grande de CO2. ¿Cuándo podríamos nosotros mismos producir los alimentos que consumimos? Y en los espacios urbanos hay muchísimas plantas alimenticias que pueden cultivarse de manera sencilla, ¿no? Rábanos, cebollas, lechugas, zanahorias, tomates, chiles, pimientos, incluso matas de frijol, que las flores del frijol son muy lindas, además son decorativas. Bueno, y obviamente que no requieren grandes extensiones de tierra, sino son espacios controlados. Sí. Y donde, como le repito, sirve como una terapia familiar. Así y ahí es donde se va inculcando los valores
del ambiente en nuestros niños. Así Casi para es. puntualizar, ¿cuáles son las áreas más vulnerables en cuanto a contaminación se refiere o quizá a contaminación de ríos en el país? Bueno, los ríos que presentan mayor grado de contaminación son los ríos que pasan por la ciudad capital, ¿verdad? Somos la mayor concentración de personas en todo el país y por lo tanto también somos los que generamos mayor cantidad de desechos a las aguas, al suelo, que finalmente no solo se quedan aquí, ¿verdad? Como hablábamos hace un rato, terminan afectando a personas y a ecosistemas que están incluso cientos de kilómetros de nosotros. Bueno, y lo más importante es que la responsabilidad no es de uno ni del otro, sino que tiene que empezar por uno mismo. Para puntualizar, y ya casi llegamos al final, porque hablar de este tema es varias aristas las que deberían de abordarse, pero ¿cuáles son las recomendaciones que usted le brinda a la población guatemalteca en general para que desde hoy empecemos a tomar esas pequeñas acciones? Hablaba usted de no enviar una galleta, sino una fruta, y desde ahí empezamos a generar cambio. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Evitar la utilización de material desechable, por ejemplo, como hablábamos hace un rato, separar la basura en la casa tiene, además de una connotación ambiental, una connotación humana, ¿verdad? Ayudamos a que los niños no estén, o la gente que trabaja en el basurero no esté revuelta entre la basura, sino que les sea más fácil separar su material. Eso es muy humano, es más que ambiental, es muy humano. La reutilización del papel, por ejemplo, evitar usar hojas limpias para todo, ¿verdad? Si no imprimimos, esa hoja ya no tiene una utilización para nosotros, podemos usar el reverso, crear huertos urbanos, familiares en nuestras casas. Es bien importante reconsiderar los programas de reforestación. Por muchas décadas hemos invertido desde el Estado y desde las empresas privadas o las iniciativas con buena voluntad, programas de reforestación que finalmente pueden tener resultados adversos y contrarios a por los cuales fueron generados. Por ejemplo, si pensamos en un bosque del Petén o de la Sierra de las Minas, en una sola hectárea podemos encontrar hasta 100 especies de árboles, por ejemplo. Cada especie de árbol con sus lianas, con sus orquídeas, con sus bromelias asociadas, con las hierbas abajo asociadas, arbustos. Cada una de estas plantas con sus polinizadores especializados, con sus dispersores de semillas especializados. Un proyecto integral. Y luego lo barremos para poner una especie de árbol. Realmente lo que estamos es perdiendo biodiversidad, estamos perdiendo espacio de nuestra naturaleza. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha agotado. Mencionaba de plantear proyectos integrales. Quizá hoy veremos muchas personas reforestando, pero ¿qué viene después? Viene el cuidado también del árbol. Eso se habla de un proyecto integral. Sobre todo hacerle la conciencia también que si nosotros cuidamos nuestra casa, el ambiente es nuestra casa de toda la humanidad, así que hay que velar por preservar sus condiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes sigan en sintonía de Telediario al Amanecer. Vamos a una pausa, regresamos en breve.